federalismo, en realidad nunca he estudiado ni la obra ni la figura de Monseñor Clemente de Jesús Munguía. Empero el doctor Brazas tuvo a bien plantearme una pregunta tan tentadora que no pude evitar aceptar de inmediato su gentil invitación, es decir, cómo la Iglesia Católica se adaptó o resistió al régimen republicano. Es una pregunta que me da la oportunidad de plantear aquí algunos puntos que ya he tratado en otras oportunidades y que retomo en buena medida de trabajos como los de Roberto Di Stéfano para Buenos Aires y Sol Serrano para Chile, esto es, que un paso necesario para comprender los debates sobre el tema eclesiástico del primer medio siglo después de las independencias es reconocer que no solo existían entonces diversos proyectos en disputa para la construcción del Estado, sino también diversos proyectos para la construcción de la Iglesia. Es una perspectiva que, lejos de ser en manera alguna revolucionaria, me parece ya está hasta cierto punto bien asentada en la historiografía reciente y que conviene tener en cuenta para no caer en el anacronismo de pensar que ya había una iglesia hecha y derecha, digamos de manera coloquial, que simplemente se adaptaba o rechazaba el republicanismo. Antes bien, lo que nos encontramos en esos primeros años después de las independencias es una serie de actores, los obispos y los publicistas liberales sobre todo, que impulsaban sus respectivos proyectos para reorganizar una serie heterogénea de corporaciones eclesiásticas tradicionalmente muy autónomas, que ocupaban la mayor parte del espacio público y que habían formado hasta entonces la estructura corporativa justamente de la Iglesia, pero también del Estado. En efecto, conviene siempre recordarlo, los obispos del antiguo régimen habían estado lejos de ser todopoderosos. Su autoridad sobre las corporaciones religiosas estaba limitada por el sistema beneficial, por los privilegios apostólicos de las órdenes religiosas, por el real patronato e incluso simplemente por la voluntad de los fundadores de capellanías y obras pías, cuyos designios en los documentos fundacionales podían poner explícitamente límites a su autoridad. El rey asimismo, aun si patrono de las iglesias e incluso en tiempos de las reformas borbónicas, nunca llegó a controlar de manera efectiva todo el denso tejido corporativo, como puede verse bien ejemplificado en los resultados que tuvo la reforma de cofradías en Nueva España, suspendida en 1793, no por la oposición de las cofradías o del clero, sino por iniciativa de los propios fiscales de la Audiencia de México. Estas situaciones las retratan de cambiar radicalmente diversos actores en el siglo XIX, incluso antes de la instalación del régimen republicano y de la independencia. Así es ya con el liberalismo gaditano que en la década de 1810 empieza a formular nuevos proyectos de iglesia tendientes a supeditar a las corporaciones eclesiásticas a la autoridad civil, y por supuesto con las Cortes del Trienio Liberal 1820-23, que emprenderían una primera gran reforma en octubre de 1820, la exclaustración y desamortización de bienes irregulares, la llamada Ley de Monacales, que constituyó un precedente que retomarían los liberales después de la independencia. A partir de entonces, y sin solución de continuidad, tras la independencia justamente y la instalación del primer federalismo y toda la primera mitad del siglo XIX, la naciente opinión pública comenzó a discutir cada vez más a profundidad el tema del gobierno exterior, entre comillas, o la disciplina eclesiástica, mientras que entre 1824 y 33 hubo algunos intentos de reforma en varios de los recién constituidos estados que formaban la Federación Mexicana, hasta culminar en los proyectos tanto nacional como estatales del bienio 1833-34. Largo sería, y está además fuera de mis alcances, exponer aquí con todo detalle todos esos proyectos. Permítaseme ejemplificar solo con el caso del estado de Veracruz, que es el que menos desconozco. Entre los liberales veracruzanos de 1833 y 34, tuvo especial relevancia la disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos de José María Luis Mora, directamente citada en algunas de las sesiones de la legislatura local. Como sabemos, Mora distinguía en ese opúsculo entre la Iglesia como cuerpo místico, entre comillas, obra de Jesucristo, eterna e indefectible, enteramente independiente de la voluntad temporal, y la Iglesia como asociación política,
hechura de los gobiernos civiles, que puede ser alterada, modificada y aún pueden ser abolidos los privilegios que debe al orden social, como los de cualquiera otra comunidad política, decía el autor. Dependiente, pues, la organización eclesiástica de la voluntad soberana, la estatal, claro está, tanto más cuanto que los liberales partían de que el antiguo patronato de los reyes de Castilla y León había sido transmitido a la nación. Los legisladores veracruzanos emprendieron entonces un vasto programa de reformas que, si bien no entró por completo en vigor, incluyó en primer lugar la creación de un nuevo obispado con los límites del mismo territorio veracruzano, formado por la sola autoridad soberana de Veracruz, cuyo titular sería designado por el gobierno y estaría desprovisto tanto de diezmos como del auxilio de un cabildo catedral. Asimismo, impulsaron un mayor control de las cofradías y en general de las corporaciones que organizaban la vida festiva local por parte del gobierno estatal a través de los jefes políticos. Incluyó también la supresión de la inmunidad personal de los eclesiásticos, la introducción de la libertad religiosa e incluso una cierta secularización del paisaje sonoro con la prohibición de los dobles de campana y, en fin, lo que tuvo mayor eco entonces, la supresión de conventos y la incautación de sus bienes y de algunas obras pías para destinarlas al financiamiento de un gran proyecto de educación estatal. Todo ello siempre justificado en la idea de restaurar la disciplina antigua de la Iglesia, es decir, devolviéndole a su original pobreza, separándola de los vicios de la curia romana y también a su original supeditación a la autoridad civil, temas todos que había desarrollado la prensa veracruzana a todo lo largo de la década de 1820. A ese decreto de exclaustración, fechado el 30 de noviembre de 1833, se opuso con energía el obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez y Sánchez Vizcaíno, de quien les hablará más extensamente mi colega. En sus protestas se aprecia ya el proyecto que el episcopado de la época defenderá de manera constante ante los liberales decimonónicos y que fue expuesto ampliamente por el personaje que evocamos en este coloquio, Monseñor Munguía, en su obra Derecho Natural de 1849. Así es, el obispo angelopolitano argumentó ante todo: la Iglesia es también, es decir, no solo el Estado de Veracruz, sino la Iglesia, es también legisladora, independiente y soberana. Una soberanía encarnada en el Papa y en los obispos, por supuesto. La Iglesia disponía además de todos los poderes y recursos que poseían las soberanías civiles: capacidad legislativa, magistrados ejecutores y jueces. Es decir, en la Iglesia hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Financiados con su propia hacienda o erario público, cito, elementos todos indispensables que entran a constituir esencialmente la sociedad que ella forma y a sostener su inmutable soberanía, fin de cita. Se entabló así un interesante debate sobre la naturaleza de la Iglesia mexicana entre la Mitra de Puebla y los publicistas liberales. Y es que cabe destacarlo, el decreto de la legislatura de Veracruz sobre los conventos se publicó inmediatamente en diciembre de 1833 junto con la sesión en que se formuló el acta de la sesión. Y asimismo se dieron a las prensas la respuesta de Monseñor Vázquez, la réplica de la legislatura y un folleto en apoyo del obispo, todo ello seguido de cerca, por supuesto, por los periódicos tanto de Veracruz como de Puebla. Tal, sin duda, una de las grandes novedades del periodo, la discusión en la opinión pública entre las autoridades civiles y el episcopado. Lo sabemos todos los que nos dedicamos a este periodo. Los obispos y cabildos catedrales de la época no dudaron en saltar constantemente a la palestra para defender sus proyectos en el mismo plano en que se manejaban los liberales. Si algo abunda en las colecciones de folletos, son las contestaciones habidas entre ellos y los gobernadores como Prisciliano Sánchez en Jalisco, Basilio Méndez en Durango, José Salgado en Michoacán. De hecho, justamente en ese año 1834 saldría publicada una de las primeras grandes obras colectivas del episcopado mexicano, la Colección Eclesiástica Mexicana, recopilación de textos de los obispos y cabildos catedrales de vacante que defendían ese proyecto de soberanía eclesiástica, elevándolo, según la propia presentación de la obra, al nivel de un nuevo derecho eclesiástico nacional. Por supuesto, no faltaron ya desde 1833 acusaciones en el sentido de que los obispos no solo debatían en la opinión, sino que, según los liberales, impulsaban los pronunciamientos civiles y militares de entonces.
Desde luego los prelados lo negaron siempre, pero es interesante traerlo a consideración, pues revela otro tema entre los publicistas liberales se ponían a los clérigos y militares que se involucraban en ellos, es decir, en los pronunciamientos, reprochándoles su carácter inmoral, entre comillas. Esto es, para ellos, para los publicistas liberales, la moral, que seguía siendo la moral del Evangelio, estaba por encima de la defensa de la religión. Ahora bien, hoy en día, cuando sabemos los resultados finales de todo el proceso, pueden parecernos un tanto extraños tanto los proyectos de renovación de la Iglesia primitiva que esbozaban los liberales, como algunos de los argumentos de los obispos. Mas conviene insistir en que en ese momento nadie podía saber cómo se desarrollarían los acontecimientos. Monseñor Vázquez, de hecho, comparó en algún momento la obra de la legislatura veracruzana, ni más ni menos que con la Constitución Civil del Clero de 1791 de la Revolución Francesa. Esto es, no hacía mucho tiempo atrás que un proyecto revolucionario, fundado justamente en el restablecimiento de la disciplina antigua de la Iglesia, había efectivamente triunfado y había incluso amenazado la existencia misma de la Santa Sede. El obispo, pues, aunque acaso exageraba un poco, no erraba en el sentido de que ambos eran proyectos dirigidos a la construcción de una iglesia nacional bajo la tutela del Estado, que potencialmente podían desarticular por completo el tejido de las corporaciones religiosas y ponerle fin a la soberanía eclesiástica que reclamaba para sí la autoridad episcopal. Ahora bien, no todos los proyectos de iglesia de la época llegaron a la discusión pública. Evidentemente, las corporaciones religiosas no fueron necesariamente pasivas observadoras de todo lo que sucedía entre obispos y liberales. Las hubo que trataron de adaptarse a la nueva época, manteniendo así, con cierto vigor, su tradicional autonomía corporativa. No puedo sino evocar el ejemplo del Colegio Apostólico de San José de Gracia de Orizaba, que después de padecer la expulsión de religiosos españoles en 1827, tema que por cierto no mereció prácticamente la intervención de los gobiernos mitrados, dedicó la década de 1830 para reorganizarse y reclutar nuevos misioneros, pudiendo restablecer su vida corporativa con nuevas constituciones municipales, una nueva iglesia, es decir, un nuevo templo, y nuevos superiores en 1839, contando para ello con el respaldo de una buena parte de la élite local orizabeña. Esto es, había corporaciones que, a pesar de las circunstancias, podían mostrarse todavía, entre comillas, con una gran vitalidad, sin someterse ni a los liberales ni a los obispos. En fin, del lado civil, es también necesario recordar la existencia de otros actores, los ayuntamientos constitucionales, cuya importancia política ha sido destacada ya por una bibliografía abundante. De nuevo remitiré al ejemplo de Orizaba, donde el ayuntamiento entre 1820 y 1834 hizo todo lo posible por afirmar su control sobre varias corporaciones religiosas, tratando de darles una renovada utilidad pública en torno a la educación y la beneficencia. El caso más notorio fue el del antiguo convento hospital de San Juan de Dios, que los municipios lograron intervenir desde 1825, a pesar de la resistencia inicial de los priores, que terminaron por abandonar el establecimiento 2 años más tarde. Los frailes habrían de ser restaurados en 1834, aunque ya más bien en calidad de servidores de la municipalidad a la que rendían cuentas y de la que recibían auxilios para completar sus gastos. Así pues, eran varios los actores que proponían proyectos para las corporaciones religiosas heredadas del antiguo régimen. Mas en la primera mitad del siglo XIX, no todo fue discusión o enfrentamiento entre tales proyectos. Autoridades civiles y eclesiásticas estuvieron de acuerdo al menos en 2 puntos fundamentales. Entre las corporaciones religiosas debían contribuir a las urgencias nacionales con sus bienes, un tema que han trabajado ya el profesor Brian Cunaughton y la doctora Marta Eugenia García Ugarte aquí presente, entre otros. Y un punto que es el que me centraré a continuación, el de la participación de las autoridades civiles en el ceremonial religioso. En efecto, desde la independencia y hasta 1857, obispos, canónigos, párrocos y religiosos dudaron apenas en conceder al emperador, a los presidentes de la República, gobernadores y ayuntamientos, los honores de que habían disfrutado el rey y sus representantes en Nueva España en las iglesias,
aceptando incluso que se realizaran algunas modificaciones a las ceremonias sagradas para ello. Tal pues, me parece, lo que podríamos pensar como la principal adaptación, entre comillas, de los eclesiásticos a la nueva situación. Evidentemente no podemos ser exhaustivos, pero conviene recordar que fue tan temprano como en las sesiones cuarta y quinta de la Junta de Representantes Diocesanos de 1822 que comenzaron a tratarse las cuestiones litúrgicas. Cabe destacarlo, contra el dictamen de los maestros de ceremonias de la Catedral Metropolitana y de las provincias franciscanas de México, los representantes diocesanos decidieron ir contra las indicaciones, ni más ni menos que del misal romano, modificando la oración pro rege para adaptarla al nuevo imperio mexicano. Asimismo, el episcopado aceptó celebrar la coronación y consagración de Agustín de Iturbide en el mismo julio de 1822, siguiendo no el pontifical romano, sino el ceremonial que se utilizó en París para la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804. Instalada la República, la actitud de los eclesiásticos en esta materia no se modificó mayormente. Aunque desconozco los detalles del ceremonial, los miembros del primer Poder Ejecutivo republicano fueron ya recibidos con honores en la iglesia de Santo Domingo de la Ciudad de México en septiembre de 1823 y en la Colegiata de Guadalupe en diciembre de ese mismo año. La asistencia de los presidentes de la República a las iglesias quedaría regulada por las leyes de 8 de octubre y 27 de noviembre de 1824 y del 30 de marzo de 1829. Estas tomaban como guía el título 15 del libro tercero de la recopilación de las leyes de Indias, es decir, le aplicaban al presidente de la República los honores que recibía el rey de España y en su lugar el virrey, agregando las dos últimas que se le darían en general, cito, los mismos honores y preeminencias que han gozado los patrones regios. Fin de cita. Subrayemos esto último. Nunca el episcopado reconoció en las autoridades civiles el ejercicio del patronato, ni de manera oficial ni virtual, pero podríamos decir que a cambio se concedió una suerte de patronato ritual, si me permiten la expresión, pues hasta donde he podido ver, los obispos jamás protestaron por el uso de esa expresión en las leyes, y antes bien ellos y los canónigos las acataron sumisamente e incluso llegaron en efecto a asociar esos honores con el patronato. Fue el caso ya en 1822, cuando se consultó al Cabildo Catedral Metropolitano sobre el ceremonial para la Diputación Provincial de México. Entonces, el canónigo doctoral emitió un dictamen negativo, pero que de paso reconocía que eran honores efectivamente propios, en ese caso de los virreyes, cito, como vicepatronos reales y como que eran otro yo del monarca español. Los canónigos, pues, aceptaron que se mantuvieran tales honores a favor del presidente de la República, incluyendo la primera recepción en la iglesia presentándole la cruz para su adoración y el agua bendita fuera de la puerta de la iglesia, sitial de honor, aspersión en mano, presentación del evangelio y del portapaz y un largo etcétera, llegando a reconocer con sumisión cuando cometían algún error en la materia. Por ejemplo, en 1830, ante el extrañamiento que les hiciera el gobierno porque el Jueves Santo de ese año no se recibió correctamente al vicepresidente Anastasio Bustamante, el Cabildo Metropolitano se declaró más que dispuesto a verificarlo, tanto por la alta representación de Bustamante e incluso por su particular adhesión a su persona, todo esto entre comillas. 23 años más tarde, en 1853, el arzobispo Lázaro de la Garza y Ballesteros acataría en un tono muy semejante un recordatorio similar, pues de nuevo se había omitido la correcta recepción solemne que debía darse al presidente, que entonces era el propio general Antonio López de Santa Anna. Hubo desde luego excepciones que no tuvieron nada que ver con el error. En Durango, en 1827, sabemos que el Cabildo Catedral rechazó las pretensiones del gobernador de ese estado de ser recibido como antaño los comandantes generales de la Nueva Vizcaya, pues cito, aquellos, los comandantes, se reputaban como vicepatronos, y para los canónigos, claro está, no era el caso del gobernador. Empero es importante notar que las autoridades civiles y eclesiásticas podían aprovecharse de que esta asociación entre el patronato y los honores en la Iglesia en realidad nunca había sido del todo clara. La legislación, es decir, el título 15, libro tercero de las leyes de Indias, en realidad en ningún momento condicionaba los honores de la Iglesia al ejercicio del patronato. Asimismo, en tiempos de las reformas borbónicas,
Cuando se establecieron las intendencias, algunas teniendo asociado el vicepatronato, solo tras largas y exhaustivas consultas y voluminosos expedientes, el Consejo de Indias, en pleno de 3 salas, resolvió en enero de 1805 que se les concediera de manera uniforme apenas un sitial con alfombra y almohada a los intendentes vicepatronos, pero dejando en todo lo demás vigente la siempre heterogénea costumbre local. En realidad, justamente era la costumbre la que había normado estas prácticas, sobre todo una de las más importantes, a saber, la entrega de la llave del depósito del Santísimo Sacramento el Jueves Santo en manos de la autoridad civil. Era una práctica que ya había escandalizado a algunos obispos novohispanos que trataron de evitarla infructuosamente. Por ejemplo, en Oaxaca, don José Gregorio de Ortigosa en 1777, y en Durango, monseñor Francisco Gabriel Olivares y Benito, quien en 1807 decía que era, cito, abuso irreverente y contrario a las rúbricas de la Iglesia, a pesar de que se le justificaba, por supuesto, con el especioso título de regalía de la piedra preciosa del patronato, fin de cita. Y en efecto, es cierto que los manuales, los misales y demás libros litúrgicos traían siempre la advertencia contra esa práctica. Cito de nuevo, es abuso el dar la llave a los seglares por nobles que sean, decía ya el padre Frutos Bartolomé de Olaya, maestro de ceremonias de la Capilla Real de Madrid en el siglo XVII, antes de copiar los sendos decretos de 1610 y 1642 de la Sagrada Congregación de los Ritos que la prohibían. Mas el abuso estaba ampliamente extendido, como puso entre comillas, en la Nueva España y continuaría así después de la independencia. Esto es, en la mayor parte de las ciudades y villas novohispanas y del México independiente hasta 1857. El Jueves Santo, luego de concluidos los oficios, se reservaba en efecto el Santísimo Sacramento, colocándolo en un monumento dignamente decorado y adornado, y se cerraba con llave que el preste colocaba al cuello de los corregidores, alcaldes mayores, gobernadores, intendentes y demás jueces reales. En la Ciudad de México, claro está, se entregaba al virrey y por su ausencia al oidor decano de la Real Audiencia, por lo cual, tras la independencia, se depositaba en el presidente de la República o en el funcionario que él designara, que era por lo común el gobernador del Distrito Federal. Es cierto, no faltaban algunas excepciones. En 1853, el jefe político de los Tuxtlas se quejaba al Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos de que ahí el obispo de Oaxaca había logrado prohibir esta, cito, costumbre observada generalmente en todos los pueblos cultos y católicos, decía el funcionario, a pesar de que se toleraba en prácticamente todo el resto de la diócesis. Era en efecto tan difundida y aceptada esta costumbre, y a la vez tan representativa del ideal de armonía y colaboración entre la autoridad civil y eclesiástica del primer siglo XIX, no menos que del aspirado patronato nacional, como hemos visto, que no es extrañar que en torno a ella girara una de las primeras grandes querellas que marcaron el fin de esta época. En abril de 1857, creo que muchos de ustedes conocen este incidente, el gobernador del distrito, Juan José Vaz, fue comisionado por el gobierno del presidente Comonfort para asistir a las ceremonias del Triduo Pascual en la Catedral Metropolitana. Empero, desde una semana antes, fue discretamente advertido de que no se le recibiría en virtud de las protestas que el clero elevaba ya por entonces contra la Constitución promulgada en febrero anterior, y por tanto, según sus propios términos, tampoco se me entregaría la llave del Sardario, acción simbólica del reconocimiento del patronato en la nación. Como sabemos, el gobernador Vaz, en efecto, se presentó ante la catedral, a pesar de todas las advertencias, junto con el ayuntamiento de la ciudad bajo de masas. Los canónigos se negaron a recibirlo, desatándose un tumulto en torno al templo. Tan singular evento fue reseñado con sutil ironía por don Ignacio Aguilar y Marocho en sus célebres versos de la batalla del Jueves Santo, de los cuales me permito citar extensamente su referencia a la llave del Sardario, despertando la pasión de don Juan José Vaz. Y cito: correr al peligro sabe, por eso cuando la llave negaron del camarín, montado en tordo rocín en medio del pueblo gritó: vasallos, ¿quién como yo? ¿Quién otro como el delfín? A un príncipe tan preclaro no dar la llave esta vez, voto al demonio que estés, un casus belli muy claro. Hasta aquí Aguilar y Marocho. Por supuesto, los publicistas católicos insistirán entonces en desvincular de manera definitiva los honores de la Iglesia
del patronato. Lo vemos con don José Joaquín Pesado, quien desde las páginas de la Cruz decía, y cito de nuevo extensamente: si la ceremonia referida fuera un reconocimiento del patronato, sería preciso convenir en que éste se hallaba dividido en tantas autoridades y personas particulares, cuantas son las que cada año han participado de este honor. La idea es tan absurda que no merece contestación. Fin de cita. En fin, pues, la introducción del liberalismo, la independencia y el régimen republicano implicaron así la particular paradoja de un país en que se discutía ampliamente sobre la construcción no solo del nuevo Estado, sino también de una renovada Iglesia, y los obispos participaban en esos debates desde posturas propias, sin perder terreno ante los publicistas liberales, a quienes rebatían todos sus argumentos. Pero al mismo tiempo, como ha señalado la profesora Annie Clamperier, la religión católica mantenía su papel de lazo político, aceptado por todas las facciones, y el clero mismo concedía, por tanto, algunas adaptaciones en las normas litúrgicas para cumplir adecuadamente dicho papel. Por supuesto, hoy lo podemos ver con claridad, la conciliación entre ambas tendencias era al menos complicada, toda vez que la propia discusión sobre la constitución de la Iglesia y el posicionamiento en ella de los obispos, al lado de algunos políticos, contribuía a desgastar esa posición consensual del catolicismo y así avanzar, por tanto, la secularización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carvajal, y sobre todo deseamos en particular que agradecerle su puntualidad, ¿no? Es decir, fueron media hora de intervención. Vamos a dejar las preguntas y los comentarios hasta el final de las exposiciones para dar oportunidad a una mesa y a una intervención más amplia. Ahora pasamos a la participación del doctor Sergio Francisco Rojas Salas. Bueno, Sergio Francisco es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán, donde actualmente está a punto de concluir su doctorado con una tesis realmente muy atractiva, muy interesante, de la cual hoy la ponencia nos ofrecerá algunos avances. Su trabajo doctoral está concentrado en la biografía del obispo Francisco Pablo Vázquez. Sergio Francisco ha publicado en distintas revistas especializadas ya avances y resultados de sus investigaciones previas al doctorado y con algunos artículos tienen que ver relación con el doctorado que hoy estudia, ¿no? Podemos leer sus trabajos en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, en la revista Secuencia y la revista Historias. Entonces, Francisco nos presenta hoy la ponencia Francisco Pablo Vázquez y Cayetano Gómez de Portugal, ejemplos representativos del nuevo episcopado mexicano de la primera mitad del siglo XIX. Muy interesante porque, claro, nos presenta a estos dos prelados de diócesis tan significativas, ¿no? La diócesis de Puebla, el caso de Pablo Vázquez, y la diócesis de Michoacán por el obispo Cayetano. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del doctor Mijangos y del doctor Casas para estar aquí presente esta tarde. Con su consagración como obispo de Puebla el 6 de marzo de 1831, Francisco Pablo Vázquez concluyó su misión como ministro plenipotenciario de México ante la Santa Sede. Si bien no consiguió que Roma concediera el patronato al gobierno mexicano, obtuvo la preconización de 6 obispos propietarios por el Papa Gregorio XVI. Este nuevo episcopado, que gobernó las diócesis de la joven nación hasta mediados de siglo, se caracterizó por su convicción republicana y por su decidida defensa de los que consideraron los derechos de la Iglesia, particularmente en las coyunturas de 1833, 1834 y 1847. Concibiéndose a sí mismos como pastores y como ciudadanos, estos mitrados compartieron el consenso republicano de las élites políticas, al mismo tiempo que sostuvieron la independencia y soberanía de la Iglesia frente al poder civil como derechos inalienables. Así, defendieron la fórmula de una Iglesia soberana e independiente en el seno de una república católica también soberana e independiente.
El objetivo de esta ponencia es analizar las posturas de esta jerarquía eclesiástica a través de los obispos de Puebla y Michoacán, Francisco Pablo Vázquez y Juan Cayetano Gómez de Portugal, como ejemplos representativos de aquel primer episcopado mexicano. En concreto, me interesan los argumentos diseñados por los dos obispos para rechazar cualquier injerencia del poder civil en el gobierno y la disciplina eclesiástica, prestando especial atención a dos puntos centrales de la confrontación entre los mitrados y el gobierno nacional durante las décadas de 1830 y 1840. La pugna por el patronato nacional entre 33 y 35 y el debate en torno a los bienes eclesiásticos del 47. Argumento que Vázquez y Portugal diseñaron y defendieron la idea de una iglesia independiente y soberana del poder civil en las materias de jurisdicción eclesiástica, las cuales consideraban de su única y exclusiva competencia. Ello implicó asumir que la independencia de la iglesia frente al poder civil era un derecho inalienable conquistado con la independencia nacional. Por supuesto, las posturas de ambos obispos tuvieron sus matices. Mientras Vázquez insistió en la soberanía de los obispos sobre sus iglesias como un derecho para garantizar la unidad confesional de una república católica afectada por la relajación de las costumbres, Portugal sostuvo la independencia de la iglesia frente al poder civil como un resultado de la independencia política de España. Desarrollo la ponencia en dos apartados. En la primera me concentro en las pastorales de 33 y 35, que están marcadas por la primera reforma liberal y la atribución unilateral por el gobierno mexicano del patronato, y en la segunda me concentro en las protestas que ambos obispos enviaron tras el decreto del 11 de enero del 47, que a grandes rasgos permitía al gobierno nacional hacerse de hasta 15 millones de pesos garantizados con la hipoteca de bienes eclesiásticos. El fin del patronato nacional. A través de varios decretos expedidos entre 1833 y 1834, el vicepresidente Valentín Gómez Farías inició la primera reforma liberal que, bajo la inspiración de ideólogos como José María Luis Mora, buscó construir un Estado y una administración civil fuerte cuya soberanía no fuera disputada por ninguna otra corporación, lo que implicaba subordinar la Iglesia mexicana a las autoridades políticas. El decreto más radical se publicó el 30 de mayo de 1833 y en él se establecía de manera unilateral el patronato nacional. Los obispos enfocaron sus protestas y reclamos contra él, pues instituía para ellos la intromisión del Estado en asuntos eclesiásticos, lo que llevó a la radicalización del enfrentamiento entre la jerarquía y el gobierno nacional. Al calor de las disposiciones reformistas, el obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, publicó su pastoral con motivo de la peste que amenaza, que quedó fechada el 8 de junio de 1833. Vázquez sostuvo que la amenaza del cólera era una disposición divina para corregir los errores en que había caído el pueblo cristiano. Tan pronto como junio del 33, Vázquez subrayó así la relajación de costumbres como el principal problema de la sociedad, especialmente preocupante en tanto México era una república católica. La postura del obispo de Puebla se radicalizó conforme se profundizaba la reforma liberal. Cuando en diciembre de 1833, algo que ya ha expuesto el doctor Carvajal, el gobierno de Veracruz decretó la ocupación de los bienes de regulares, Vázquez protestó el decreto como una injerencia del poder civil en materias enteramente propias y exclusivas de la Iglesia, cito, que es también legisladora, independiente y soberana. Fin de la cita. Esta además contaba entre sus atribuciones el adquirir bienes de toda clase, dictar las medidas necesarias para el buen gobierno de la Iglesia y en general para el gobierno de la sociedad en su conjunto. Del mismo modo, el 1 de febrero de 1834, Vázquez reclamó la extinción del eximio Colegio de San Pablo por el gobierno del Estado de Puebla, señalando que la medida afectaba no solo a los estudiantes y al clero, sino al conjunto de la República Cristiana, pues se cancelaba el centro de formación de los mejores sacerdotes de la diócesis. Ante ello, exhortó a las autoridades a dar marcha atrás. Aceptar la medida del poder civil permitiría que autoridades ajenas a la Iglesia dictaran providencias en torno a asuntos que eran de competencia exclusivamente episcopal. En octubre de 1834, Vázquez publicó un edicto que festejaba el retorno de Antonio López de Santa Anna y el fin de las medidas radicales. Para él, 1834 representó el año en que la impiedad levantó sus gritos rabiosos, asombrando toda la tierra, y en que la religión dio los suyos, derramando por todas partes el consuelo y la alegría.
Con la cancelación de los decretos de 1833, las iglesias de la Anáhuac respiran un aire más libre y una bendición de paz. Para Vázquez, la gran ventaja de la reforma impulsada por Gómez Farías era que, paradójicamente, había establecido ya un precedente: dejar que el gobierno del clero y en general de la diócesis en temas de disciplina eclesiástica se dejara a los obispos, para que pudiera ser más útil a la Iglesia y al Estado. La libertad que esta medida otorgaba a la Iglesia permitiría la unidad confesional en México y el aumento de la práctica religiosa, lo que a su vez fortalecería a la nación católica. En suma, frente a las medidas reformistas de 33, Vázquez defendió la independencia de la Iglesia frente al poder civil, haciendo énfasis en la soberanía exclusiva de los obispos sobre materias de jurisdicción eclesiástica y sobre el gobierno material y espiritual de sus diócesis. Por su parte, Juan Cayetano Gómez de Portugal defendió en 1835, a través de su célebre Pastoral de Michoacán, la independencia de la Iglesia frente al poder civil como resultado del fin del patronato real en 1821. Su argumento central era que las elecciones de obispos y ministros eran de origen divino y, por lo tanto, el derecho de preconizar obispos, proveer canonjías o colar beneficios correspondía exclusivamente a las autoridades eclesiásticas, particularmente a los obispos. A través de una extensa revisión de la historia de la Iglesia, Portugal sostenía que la independencia del poder civil en la provisión de bienes eclesiásticas solo era posible como concesión de las autoridades eclesiásticas, sin que ello significara que la Iglesia renunciara a consagrar su jerarquía. Este derecho garantizaba la selección de los mejores candidatos y al mismo tiempo permitía la unidad de la Iglesia, pues incluso si el poder civil se alejaba de la fe, como a los ojos de los obispos ocurrió en México en 1833, como había ocurrido con el anglicanismo, permanecerían fieles a la Iglesia. Para Portugal, si la Iglesia cedía al poder civil el derecho a elegir sus pastores, quedaba sin libertad alguna y renunciaba a la independencia con que la Iglesia había sido establecida por Dios. El argumento central para defender la libertad eclesiástica, ya planteado por las juntas eclesiásticas de 1822, fue subrayado por Portugal. Con la independencia nacional había cesado el uso del patronato que ejercían aquí los reyes de España, que era concedido por la silla apostólica. Mientras no fuera concedido al gobierno mexicano por Roma, tocaba por derecho devolutivo a cada diócesis y a su respectivo ordinario la provisión de las piezas eclesiásticas. Según mostró la postura de Gómez de Portugal, la independencia de la Iglesia parecía indispensable después de 1833, pues aquel año la Iglesia mexicana había enfrentado incluso un peligro de cisma al atribuirse al poder civil el derecho de legislar en materias de disciplina eclesiástica. En suma, concluía Portugal, la Iglesia estaba obligada a sostener sus santas libertades para mantener intacto el depósito de la fe y a insistir en que la jurisdicción de las iglesias diocesanas recaía en sus obispos, sucesores de los apóstoles y vigías de la tradición. Así, concluía, el gobierno de la Iglesia es espiritual. Quiere decir esto que no se mezclen los diferentes sistemas políticos de los pueblos, y el gobierno de los pueblos es temporal. Quiere decir que nada se mezcla en el gobierno de la Iglesia, porque si no fuera así, ¿en qué vendría a parar su unidad? A partir de ello, cualquier injerencia del poder civil en asuntos de disciplina eclesiástica sin el consentimiento de Roma no era más que un abuso y una extralimitación de la autoridad temporal. Como se ve, ante la reforma de 1833, el obispo de Michoacán actualizó el planteamiento eclesiástico de 1822 y a través de su pastoral de 1835 lo estableció como uno de los lineamientos básicos de buena parte del clero mexicano en los años siguientes. La libertad de la Iglesia frente al poder civil es un derecho inalienable obtenido por derecho devolutivo tras la independencia de España, toda vez que la Santa Sede no había concedido el patronato al gobierno nacional mexicano. La inalienabilidad de los bienes eclesiásticos, 1847. La disputa por los bienes eclesiásticos fue el tema toral de las relaciones de la Iglesia, entre la Iglesia y el Estado durante el centralismo y en los primeros años de la Restauración Federal. Me concentraré en este debate durante la coyuntura de 47 a partir de las protestas de ambos obispos. En general, como ya comenté, el decreto del 11 de enero permitía al gobierno obtener hasta 15 millones de pesos hipotecando o vendiendo bienes de manos muertas que equivalían para los obispos y para el mismo decreto a bienes eclesiásticos, lo que permitiría continuar con la defensa del país.
Así, el Obispado de Puebla quedaba obligado a otorgar al gobierno nacional 2 millones de pesos y el de Michoacán 850,000. La medida provocó la airada protesta de los obispos mexicanos entre enero y febrero de 1847. El argumento central, Comuna Vázquez y Portugal, en línea con lo planteado en 1834 y 35, era que los bienes eclesiásticos eran objetos de la disciplina eclesiástica, sujetos exclusivamente al ordinario, en virtud de la no injerencia del poder civil en el gobierno de la Iglesia. Así, disponer sobre sus propiedades era una de las libertades y de los derechos de la Iglesia, garantizados no solo por la legítima separación entre poder civil y religioso, sino en la Constitución Social y Política de México, algo en lo que insistieron particularmente, dado que hacía unos meses se había restaurado la Constitución Federal de 24. El 19 de enero de 47, pues, Cayetano Gómez de Portugal publicó, en conjunto con su cabildo, su protesta contra la ley del 11 de enero del 47. Portugal sostuvo que la ley no respondía solo a intereses económicos, sino que mostraba la llegada de un tiempo en que el principio religioso había dejado de influir en la marcha de la política, una política que él llamó nueva y bastarda, que había reducido sensiblemente los derechos de la Iglesia, pues se la quería considerar sometida del todo al Estado. Detrás de estas medidas estaba el deseo de eliminar los derechos de la Iglesia sometiéndola al poder civil. En un país católico como México, en el cual la Constitución garantizaba la intolerancia religiosa y fomentaba el Estado confesional, estas medidas afectaban no solo al clero, sino a la sociedad, pues esta era esencialmente religiosa. Esta definición de sociedad, que ampliará un par de años más tarde el canónigo Clemente de Jesús Munguía en su Derecho Natural, garantizaba, en la mirada de Portugal, que México fuera gobernado por dos potestades independientes y soberanas que mantenían y se debían entre sí derechos imprescriptibles, lo cual garantizaba su mutua independencia en sus propias jurisdicciones. La protesta de 47 dejó claro que la defensa de sus bienes no era solo egoísmo del clero, sino que respondía a una de las obligaciones canónicas del Estado eclesiástico: mantener íntegras las propiedades que servían al orden económico y espiritual de la Iglesia, porque sin ellos el magisterio de la Iglesia y el culto divino no podrían mantenerse, máxime después del fin de la coacción civil por el pago de diezmos en 33. Portugal dejó claro que la defensa de los bienes eclesiásticos emprendida por él en tanto cabeza de la Iglesia michoacana no minaba la convicción nacionalista y republicana de los obispos y del clero mexicano, que en el caso de Portugal se había expresado en su labor legislativa en la década de 1820 y en el caso de Vázquez con su misión diplomática en Roma. Y concluyó, una cita larga: ¿quién hubiera podido imaginar nunca que en tan breve había de perder esta pobre nación su profundo respeto a la divinidad, esta sumisión a la Iglesia Santa, esta conciencia católica bajo cuyos auspicios logró su independencia? ¿Cuándo hubiera yo creído nunca que al firmar la Carta de 1824, donde consideré perfectamente garantidas la religión y la Iglesia, contribuía con mi pobre contingente a darle existencia política a una Constitución bajo cuyo régimen había de sancionarse el más execrable despojo de la Iglesia mexicana? Fin de la cita. Así pues, la defensa de los bienes eclesiásticos era ante todo una cuestión canónica que obligaba a los obispos a defender el gobierno de la Iglesia frente a cualquier actor externo al cuerpo eclesiástico y sobre todo una obligación de conciencia de los prelados, que se veían obligados a defender los que consideraban derechos y libertades de la Iglesia, pues eran garantizados por la Constitución política y social. La protesta de Pablo Vázquez, que también acompañó su cabildo, se presentó el 27 de enero de 1847. Asumió la defensa de los bienes eclesiásticos como una obligación de su consagración episcopal, argumentando en torno a dos aspectos: el apoyo constante que la Iglesia había dado a las necesidades de la nación y la soberanía absoluta que el ordinario tenía sobre los bienes episcopales. En esta tónica, Vázquez hizo énfasis en el papel del clero en la construcción de la nación. Este, decía, jamás se ha resistido a cooperar con los gastos públicos, incrementando su apoyo conforme el gobierno iba caminando de acuerdo con la mayor necesidad de la nación. Del mismo modo, apuntó que la Iglesia tenía propiedad y dominio absoluto sobre sus bienes, confirmadas por el derecho canónico y por el derecho civil con la Constitución del 24. En un tono más radical que el de Portugal, sostuvo que la exigencia de dinero al clero era un abuso contra él,
pues solo a éste se obligaba a consumir sus propiedades en beneficio de la religión. Y escribió, cito, pues qué, amados hijos nuestros, en una república que exclusiva y constitucionalmente profesa la religión católica, apostólica, romana, ¿no están todos obligados a defenderla? ¿Son solo para el clero las ventas y recompensas eternas que la religión asegura? Fin de la cita. No, sostenía, pues se trataba de una república católica que estaba jurídicamente obligada a respetar y a cuidar la religión como defender a la nación. En su respuesta a Andrés López de Nava, a la sazón ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Vázquez ahondó en este punto, haciendo énfasis en el carácter confesional del Estado mexicano. Con el mismo tono casi de amargura que había utilizado Portugal, Vázquez sostuvo que el llamado del gobierno a defender la religión, que ha estado tan olvidada, decía, era solo una retórica hueca para conseguir que los prelados aceptaran la ley del 11 de enero. Desde 1834 la Iglesia había estado bajo ataque, a pesar de que la Constitución la declaraba única y prometía protegerla por leyes sabias y justas. Y sin embargo se preguntaba, ¿cuáles ha dictado? Se han sacado a religiosas, se ha quitado la coacción al pago de diezmo, se han suspendido a los canónigos. Las medidas que Vázquez recordó correspondían a las dictadas en 33. Así, en 1847, el fantasma de la primera reforma liberal se hizo presente a los ojos de los prelados. Como había dicho Gómez de Portugal, Vázquez cerró sus protestas con una declaración solemne: defender la Iglesia independiente y soberana que había contribuido a definir desde su llegada al episcopado. Y apuntó, protesto, a nombre de la misma Iglesia, reivindicar sus derechos siempre que fuere posible. Así pues, algunas observaciones finales. Entre 33 y 47, los obispos de Puebla y Michoacán, Francisco Pablo Vázquez y Juan Cayetano Gómez de Portugal, defendieron y definieron la idea de una iglesia independiente y soberana con respecto al poder civil en las materias de jurisdicción eclesiástica, las cuales desde su perspectiva debían estar bajo el cuidado de los obispos. Su lectura implicó asumir que la independencia de la Iglesia era un derecho inalienable conquistado con la independencia nacional, contra el cual el gobierno mexicano no podía atentar bajo ninguna circunstancia. Esta generación de obispos mexicanos sostuvo como parte fundamental de su proyecto pastoral que la separación de Iglesia y Estado había quedado garantizada al cancelarse el patronato real en 1821, cuando el gobierno diocesano había vuelto por derecho devolutivo a los obispos. Estos postulados permiten considerar a Vázquez y a Portugal como ejemplos representativos del nuevo episcopado nacional que gobernó las diócesis mexicanas entre 1831 y mediados del siglo XIX. Portugal murió en 1850, Vázquez en 1847. Además de una trayectoria política que mostraba su convicción republicana, ambos fueron fundamentales para establecer la defensa de las libertades y los derechos de la Iglesia como un factor fundamental en la praxis política y social de la jerarquía y del clero mexicano del siglo XIX. Por supuesto, las posturas de Vázquez y Portugal no fueron idénticas. Mientras Vázquez insistió en la soberanía de la Iglesia y de los obispos como un derecho necesario para garantizar la unidad confesional en una república católica afectada por la relajación de las costumbres, Portugal sostuvo que la independencia de la Iglesia frente al poder civil era un derecho resultante de la independencia política de España. Estos postulados se expresaron claramente en 1834 y en 1847, a propósito de dos temas centrales de la relación entre ambas potestades: la declaración unilateral del patronato nacional y la intervención civil sobre los bienes eclesiásticos. En uno y otro momento, Vázquez y Portugal insistieron que su principal deber episcopal era defender la independencia y soberanía de la Iglesia como derechos inalienables, sin negar por ello su apoyo al gobierno nacional, particularmente en situaciones críticas. Era su obligación como pastores y como ciudadanos de una república católica que hacía del consenso republicano, católico y confesional una de las bases de su constitución política y social, por lo menos desde la proclamación de la República en 1824. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Francisco. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Moisés Ornelas Hernández, quien nos va a presentar la ponencia La dimensión parroquial de las tensiones Iglesia-Estado en el Obispado de Michoacán durante la primera mitad del siglo XIX. Moisés Ornelas ha sido
formado como doctor en Historia en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, donde defendió su tesis A la sombra de la Revolución Liberal, Iglesia, Política y Sociedad en Michoacán, 1821-70. Es actualmente investigador en el Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Sus líneas de investigación son la historia regional, de manera específica el noroeste de México, y la historia de la Iglesia en el siglo XIX. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Quiero sumarme también a agradecer la invitación de Pablo y del doctor Casas, también por su paciencia al recibir los abstracts y la información requerida. Bueno, yo voy a aprovechar de alguna manera el escenario que han descrito mis colegas y me voy a adentrar en una cuestión más particular, la problemática a nivel de las dimensiones parroquiales en el Obispado de Michoacán. Desde 1815, el gobierno de la diócesis de Michoacán quedó vacante, pues el prelado electo, Abad Iqueipo, no logró tomar posesión del cargo, ya que no obtuvo la consagración eclesiástica. Comenzó así un periodo de sede vacante, durante el cual el cabildo sostuvo la presencia pastoral en los pueblos de su jurisdicción, una de las más extensas de la Iglesia mexicana, ya que atendía los curatos ubicados en los actuales estados de San Luis Potosí, Guanajuato, México y Michoacán, este último sede del obispado. Tan solo por su extensión, la administración del culto en las parroquias era de suyo un trabajo difícil de llevar a cabo y se vio agravado debido a la falta de sacerdotes en la diócesis. La prolongada guerra de independencia alteró la vida pública, institucional y cotidiana de la Nueva España y causó graves daños al orden social. Para 1821, al consumarse la independencia, la silla episcopal de Michoacán seguía vacante y la repercusión de los daños causados por el movimiento independentista demandó la reconstrucción del orden social y en el ámbito local la Iglesia de Michoacán participó en dicho proceso. El principal problema que ya señalaron y el cual estará presente es la indefinición del patronato, lo cual impedirá en cuestiones prácticas los nombramientos de los obispos y la provisión de curatos. Otro factor que debe considerarse es el papel protagónico que desempeñaron algunos sacerdotes en el movimiento insurgente, en especial en la zona geográfica a la que nos referimos, inercia que fortaleció su posterior participación política durante las primeras décadas del México independiente, periodo en el cual, pese a varios tropiezos, los lazos del Estado y la Iglesia se mantuvieron firmes. Por otra parte, para afrontar la sede vacante, el alto clero encargó al gobierno de la diócesis al cabildo eclesiástico que desde finales de la segunda década del siglo XIX trató de cumplir con esa tarea. Durante este periodo, la corporación se vio orillada a convertirse en árbitro político en dos ámbitos simultáneos. Por una parte, las fricciones que producía la relación de los sacerdotes con la feligresía en los pueblos y por otra, lo obligó a participar como contrapeso político frente a las autoridades civiles, estatales y locales. Conservar la armonía en la relación fue una de las tareas más difíciles del cabildo, pues la conducta política de sacerdotes y religiosos estuvo siempre en el límite con las autoridades civiles de los pueblos. Cabe apuntar que a mediados de 1821 la corporación vivió un momento difícil, pues en medios civiles y eclesiásticos corrió el rumor de que Abad Iqueipo, el antiguo obispo electo, volvería a la iglesia de Michoacán a ocupar la silla episcopal, vaticinio que finalmente no se cumplió, lo que posibilitó el nombramiento de un vicario capitular. Una vez que el gobierno de la regencia recibió la real cédula que declaró vacante la mitra, es decir, Abad Iqueipo había recibido un nombramiento como obispo de Tortosa, lo que permitió proceder. La elección se llevó a cabo sin mayores complicaciones. A finales de 1822, el mando de la diócesis recayó en el canónigo José María Couto,
doctor en teología, hijo de padres españoles avecindados en Córdoba, Veracruz, que comenzó su carrera religiosa en el Obispado de Puebla. Couto comenzó de inmediato a ejercer sus funciones eclesiásticas, ya que así lo demandaban varios pendientes que exigían atención urgente. En especial, la participación creciente de los sacerdotes en los asuntos públicos en los distintos pueblos y regiones del vasto territorio del obispado, que suscitó enfrentamientos con las autoridades civiles y locales. La fuerte influencia que los sacerdotes tenían sobre la feligresía generó opiniones que eran la mayoría de las veces contrarias a las propugnadas por los gobiernos republicanos, lo que sembró un fuerte sentimiento anticlerical entre los funcionarios locales. El cabildo se vio obligado a actuar como mediador frente a los reclamos de la autoridad civil, que recurrió a la corporación en busca de apoyo para regular la conducta de los eclesiásticos que transgredían su ámbito de competencia. El clero de la diócesis, por su parte, apelaría a la corporación para defender sus derechos eclesiásticos frente al poder civil. Los curas fueron, en más de una ocasión, receptores directos de un creciente sentimiento anticlerical entre las autoridades civiles, y fue a la sombra de esta polarización política que transcurrieron las relaciones de la Iglesia de Michoacán con la autoridad civil. A fin de abundar más sobre las fricciones de ambas instancias de poder que afrontaron en el obispado, analizaremos algunos casos particulares que darán cuenta del impacto que estos tuvieron en la dimensión parroquial de los curatos, que por sus implicaciones prácticas tensaron la relación y afectaron a la feligresía, que dicho sea de paso, bajo ese escenario había quedado fuera de la mano de Dios. Por ejemplo, el 29 de marzo de 1823, a pocos días de la abdicación de Agustín de Iturbide, Francisco Arce, comandante militar de San Luis Potosí, arrestó al prebendado José María de Zarco bajo el cargo de haber expresado en el púlpito su animadversión hacia el gobierno. El capitular fue detenido y conducido a la cárcel de la capital potosina. Su equipaje fue confiscado y sometido a una rigurosa revisión en busca de panfletos o papeles que atacaran al gobierno. Couto, sorprendido y molesto, se quejó ante el titular del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos y se subrayó que no recibió de las autoridades civiles y militares potosinas la notificación previa, con lo que se quebrantó el fuero eclesiástico del religioso. Si bien es cierto que la mitra no descartó que el prebendado hubiese infringido la ley en el sermón, señaló que competía a la Iglesia juzgarlo y no al orden civil. En este punto, era evidente que la Iglesia, como corporación, invocaba su autonomía, ya que contaba con un derecho y tribunales propios. Era dueño de una fuerza socialmente arraigada que la convertía, sin duda, en una de las principales voces de autoridad en el Michoacán de la primera mitad del XIX. La averiguación exoneró al prebendado del cargo imputado y redujo su aprehensión a un malentendido. Así que recuperó su libertad. El gobierno potosino, a fin de congraciarse, publicó un bando en el que deslindó al canónigo de toda conducta impropia y destacó el patriotismo del eclesiástico. Desde los albores de la Primera República Federal, la participación de los curas en política crecería con el transcurrir de los años. En efecto, durante el sermón del bachiller Vicente Navarro, cura de Zacapu, culpó a los feligreses de su pobreza por haber dejado de obedecer al rey Fernando VII y señaló que su estado precario era justo castigo del cielo. El 8 de marzo de 1825, el comandante militar de Valladolid, hoy Morelia, presentó una queja contra el cura ante el vicario Couto. Este prometió indagar la conducta del cura y, aunque no descartó que Navarro tuviese alguna culpa, se inclinó más a pensar que se trataba de una calumnia forjada por los liberales michoacanos. La lógica de estos casos siempre era muy recurrente y tenían casi una especie como de proceso legal en el cual el cura era defendido medianamente por las autoridades eclesiásticas y las civiles insistían en que se les castigara.
En este sentido hay como una constante en este periodo de estas incidencias en este momento de la sede vacante. Los eclesiásticos desafiaron los intereses del nuevo orden político sin parecer importarles las consecuencias inmediatas e intrínsecas en su comportamiento, con el que suponían defender sus intereses frente a la autoridad civil y de particulares, así que los violentaron. En noviembre de 1826, el bachiller Felipe Ramírez irrumpió en un rancho de la hacienda cercana a Zamora, acompañado de 14 hombres armados, y amenazó con destruir si el propietario de la hacienda no abandonaba las tierras que reclamaba como de su propiedad. El hacendado agraviado denunció ante el juez eclesiástico del pueblo la conducta del cura. El hacendado trató de llegar a un acuerdo y propuso al cura que le vendiera el citado rancho o, en su defecto, que el sacerdote comprara la hacienda, pero su oferta no prosperó. La actitud deja en claro el arrojo que los clérigos mostraron al defender sus intereses, en este caso frente a un particular, aunque cabe la posibilidad de que el cura haya tratado de resguardar las tierras de la comunidad indígena y al hacerlo veló por sus intereses al considerar que de ahí percibía parte de los ingresos para el culto en su parroquia. Un caso que podría ampliar a entrada a la segunda, ya para 1828, es un motín que aconteció en la ciudad de León el 19 de abril, en el que solo se vio involucrado el bachiller Ignacio Urbieta, cura sustituto, sino que fue señalado como causante directo de los disturbios. El cura denunció la existencia de un grupo de masones de la logia yorquina que se reunía con regularidad en la casa del jefe de armas de la Villa Leonesa por considerar estas reuniones contrarias a los principios de la religión católica. Ella avivó los ánimos de los leoneses que secundaron el llamado del cura por medio de pasquines que calificaban de herejes a los asistentes a las reuniones. La animadversión hacia los yorquinos tomó visos radicales debido a los rumores acerca de los supuestos actos sacrílegos que los masones efectuaban. El rumor alimentó la imaginación y provocó la agitación de los habitantes que salieron a las calles indignados por los ataques que recibía la religión. Un informe militar describió con detalle las reuniones donde los participantes parecían conducirse más como una semejanza de un círculo de idólatras que como una organización política, pues, cito, los masones en la casa del médico toscano azotan todas las noches a un Cristo y a pesar de los quejidos lastimosos que este santo señor exhala, no dejan de darle hasta que no concluye el baile. La satanización provocó el descontento en algunos barrios, por lo que no pocos vecinos acordaron alzar la mano contra los llamados enemigos de la religión. El levantamiento popular ocurrió unas horas después de que el cura Ignacio Urbieta terminó la celebración en honor de la Santísima Virgen de la Luz, en la cual elevó sus plegarias para que alejara de la población cualquier amenaza contra la tranquilidad. Los autores de los pasquines llamaron a apedrear la casa, punto de reunión yorquina a nombre de la religión. Cerca de 100 hombres armados reclutados en los barrios de San Miguel, respondieron con particular entusiasmo al llamado que incitaba a la población a tomar por asalto la casa. La turba comenzó a arrojar piedras y la agresión fue contestada con disparos sobre la multitud que se dispersó. Sin embargo, el enfrentamiento dejó como saldo 4 heridos. En este caso en particular, vuelve a repetirse como un cierto molde donde la Iglesia, las autoridades civiles remiten el caso a la mitra y la mitra a su vez pide una averiguación al juez eclesiástico y por lo general se minimizan los acontecimientos y terminaba saliendo en libertad el eclesiástico involucrado, ¿no?
En este sentido, la participación política de los sacerdotes en asuntos públicos durante la tercera década del siglo XIX en Michoacán fue consecuencia natural de la cercanía que estos tenían con la feligresía y de la conciencia que existió en los eclesiásticos por defender los derechos que asistían a la Iglesia. La relación entre el poder civil y eclesiástico en el obispado michoacano sufrió momentos de quiebre que debieron resolverse por las vías institucionales a fin de guardar el pacto político que unía a las dos instancias de poder en su carácter católico. En buen sentido, toda esta realidad permanece durante la sede vacante, y una vez que logra establecerse o llegar a un acuerdo para nombrar obispos, que llega Cayetano Gómez de Portugal, a Cayetano Gómez de Portugal, esa es una de las primeras labores que se le pide que concluya, que discipline al clero de ese relajamiento político que trae como una inercia de la guerra de independencia. Ahora, el papel no es fácil para Cayetano Gómez de Portugal, porque los acontecimientos o las implicaciones de estos eclesiásticos en motines, levantamientos o pronunciamientos aparecerán durante buena parte de su administración. Aquí o visto parece que hay un relajamiento también en esta cuestión de dejar que los curas se les da rienda suelta cuando es oportuna su participación en favor de esta defensa hacia la Iglesia, y no es casual que el obispo Cayetano sea constantemente pedido de que meta en cintura a los sacerdotes, aunque sabe bien de cuáles son los males que carece su clero, el clero en el obispado. Entonces, la problemática se vuelve muy, muy radical. Aquí la cuestión es que en medio de esta problemática queda metida la feligresía entre dos autoridades, una eclesiástica y una civil, y la feligresía es la que queda en medio de estas dos cuestiones. Ahora, evidentemente que el problema de fondo aquí es un asunto de autoridad. Aquí ya lo señalaba Sergio en este asunto de Vázquez y de Cayetano, sobre cuáles son los límites que el Estado tiene para decirle a la Iglesia hasta dónde puede llegar, y esa es la pugna que está ahí. Ahora, este enfrentamiento en las parroquias de Michoacán tendrá su momento más álgido cuando este enfrentamiento entre el poder civil y el eclesiástico entre en una disputa abierta con la revolución liberal y las leyes de reforma, donde el enfrentamiento será mucho más beligerante y donde las consecuencias sobre este proceso secular del Estado mexicano tendrá consecuencias muy fuertes y arrastrará a todos los pueblos de la feligresía de Michoacán a una constante defensa dada por lo que hará Munguía con sus pastorales frente a las leyes de reforma. La feligresía entonces quedará en medio de dos fuegos frente a una disposición civil y otra eclesiástica. Así, mi intención es dejar ahí estos orígenes de esta tensión que se vive entre las dos potestades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de abrir el espacio para preguntas y comentarios, sí quisiera simplemente hacer algunas reflexiones, escuchando las tres ponencias, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante observar y ubicar todos los trabajos en una reflexión historiográfica contemporánea. Yo recuerdo hace 40 años, bueno, tuve el privilegio de conocer al maestro Martín Quirarte, ¿no? Es decir, estos asuntos, estos problemas de relación Iglesia-Estado después de la independencia, pues el referente obligado hace 40 años era la obra de Martín Quirarte, ¿no? Y él en sus sesiones de clase con gran amargura planteaba, no hay quien estudie esto, ¿no? La historia, la relación Iglesia-Estado, nadie la quiere abordar, etcétera, y él siempre hacía referencia
a la importancia de recuperar esta faceta de la historia de México. Y ahora veo, bueno, con los 3 trabajos que nos presentan ahora, es decir, quisiera valorar sobre todo cómo de 40 años desde hace 40 años en que solo se veía estas relaciones Iglesia-Estado desde una visión primero de una historia nacional, ¿no? Una historia nacional y de una historia que partía de las relaciones de la Arquidiócesis de México y el gobierno mexicano, ¿no? Casi olvidando y dejando a un lado los procesos regionales. Vemos claramente con las presentaciones ahora los avances que ha tenido la historiografía en la recuperación de una historia regional, ¿no? Para una comprensión más amplia de esta compleja relación entre Iglesia y Estado. Es necesario y ha sido necesario esta trayectoria de la historia regional, la recuperación de las regiones, la recuperación de las distintas perspectivas de los episcopados. Y por otro lado, también ha habido un avance significativo en la valoración de la historia diría de la Iglesia Católica, pero también de las iglesias. Creo que hemos avanzado en ese campo. Recuperar de una manera rigurosa el estudio de la Iglesia mexicana y ahora sobre todo de la mano ya no solo la historia que emana del propio clero secular o regular, sino la historia de la Iglesia vista desde los laicos, desde los feligreses o de los laicos que toman distancia de su fe y toman como un objeto importante de estudio esta participación de la Iglesia como un planteamiento social más amplio. Por otro lado, también me pareció muy atractivo e interesante escuchar a mis 3 colegas porque nos permiten apreciar algo que yo extrañé en la interesantísima conferencia del doctor Meyer, es decir, el reconocer para comprender estos procesos, el reconocer el liberalismo hispánico, ¿no? El liberalismo en el mundo hispánico, y hicieron alguna breve referencia pues, a Cádiz, por ejemplo, todos estos prelados que vivieron y que tuvieron que perfilar esta independencia de la Iglesia respecto al Estado mexicano después de la independencia, pues hay que entenderlos y comprenderlos dentro del liberalismo del mundo hispánico, ¿no? Muchos de ellos estuvieron en Cádiz y actuaron en Cádiz con principios liberales muy claros que definieron incluso y marcaron los límites del monarca absoluto, ¿no? Del monarca absoluto. Y esto lo tenemos que tener como un importante precedente en estos sacerdotes y prelados que tuvieron esa experiencia en Cádiz y que luego formaron a las primeras generaciones del clero secular mexicano y que tuvieron esta fortaleza para marcar las limitaciones que puede tener la autoridad unipersonal del Estado mexicano y buscar en esto la independencia, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas reflexiones que me sugieren a partir de esta exposición y pues dejamos abierta aquí la sesión para intervenciones de ustedes. Anne, ¿sí? Muchas gracias. Una pregunta, bueno, he hecho 2 preguntas, por favor, si me permiten, sobre todo para Martín y para Sergio. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el papel que desempeña Santana en las reformas de Conspiraciones. En un momento inclusive pensé que a lo mejor en el fondo estaba de acuerdo de lo que hubiera que Conspiraciones pagar el precio político de lo que obviamente iba a ser un gran problema. Pero como veracruzano, como inclusive alguien que pertenecía al obispado de Puebla, o Veracruz, sabemos que era parte del obispado de Puebla, obviamente conociendo la trayectoria del Francisco Pablo Vázquez, en el momento en que se hacen esas reformas, tanto a Veracruz, que la relación como me recuerda la pregunta de una mañana entre Napoleón y el
virreinato. La diferencia es que le den el puesto al rey y ahora no lo den al pero su discurso traía la impresión de que por primera vez en la historia se les está atacando por una serie de prerrogativas como los bienes, etc. Es interesante, ¿no? Es una tendencia extraordinaria, tomando en cuenta que es exactamente lo que, con lo que estamos protestando, es exactamente cómo eran las cosas durante el virreinato. Entonces, ¿cómo se hace esta transición entre una actitud ese momento de gran compromiso con una interpretación literal de sus obligaciones como obispo de este primer grupo de obispos? A ver, si quieren, escuchamos las tres preguntas para que se puedan integrar. Sí, mi nombre es Rafael Rojas de la Comisión de Historia del CIDE. Yo quería preguntarles a los primeros ponentes, fundamentalmente, si recuerdan cuál es el argumento jurídico o teológico que utilizan estos obispos para defender los bienes del clero, las propiedades de la Iglesia frente a las medidas de desamortización de bienes del clero. Porque me pregunto si es un argumento que podríamos identificar con el argumento que dará Clemente de Jesús Munguía en su derecho natural, o el que da Villar en su polémica con Mora a propósito de la disertación que aquí se mencionó, que es que la Iglesia, como la persona o el individuo, también tiene derechos naturales que son sagrados. Me pregunto si va por ahí la argumentación o si hay otra argumentación en los obispos para defenderse del progreso. El padre Gerardo Herrera, que se pregunta. Casi no se ha hablado todavía mucho sobre lo que dijo el primer ponente en relación a esta liturgia que había, y hace rato que hablaba yo con el doctor Garibay, hablaba con el doctor Garibay precisamente del costumbrero. Hay un costumbrero que se llama el costumbrero de la Catedral de México, es un manuscrito de 1817, y donde desarrolla toda esta liturgia. Por ejemplo, era tan importante la llave que se entregaba al virrey, como todo este ceremonial, entonces, que era muy asumido, no había disputas ni nada. En la Catedral de México era muy asumido eso, era una importancia capital dar la llave del sagrario, y no se le daba, si no estaba el virrey, no se le daba a nadie, al menos en el costumbrero de México no se le daba a nadie. Lo guardaba el arzobispo en su saco pecho. Y casi no sé, yo no he buscado, es la primera vez que oigo este estudio sobre esta liturgia religiosa, que después ya vino lo que es la liturgia a hoy, que tenemos la liturgia que cuando alguien muere en palacio, los honores y todo. En el fondo es toda esta situación religiosa que ya no se da, pero se da de otra manera, y la evolución que ha dado. Entonces está muy interesante la primera ponencia. Y la pregunta es, ¿en dónde encontró la investigación, las fuentes? ¿Quién quiere? Perfecto. A ver, ¿hay otra más? Sí, Una pregunta para Moisés Ornelas sobre los casos de clérigos disidentes en Michoacán, y a ver si podrías contar más en el papel de Carita de cómo controló este tipo de curas. Muy bien. ¿Quién quiere? David. Bueno, agradezco mucho las preguntas. Sobre la primera, la participación de Santa Ana en las reformas de 33 y 34. Pues bueno, yo hice mi tesis sobre Veracruz y la primera república hasta la primera reforma liberal de 33 y 34. Y debo confesar que mi gran trauma es en las fuentes o esta Santa Ana,
De hecho, el santanismo tenía un periódico en el puerto de Veracruz en 1833 y 34, El Censor, pero es un periódico que durante todas las discusiones es el único que no participa de ellas. Es un papel discretísimo. No aparece, por lo menos en el caso de Veracruz, no interviene o al menos no se ve, ni siquiera en las fuentes de Jalapa, que es finalmente donde él está residiendo. Así que me temo que le dejaré esa pregunta, creo que tal vez la pueda contestar mejor aquí Sergio. Sobre las protestas de los obispos que se toman más en serio, tal vez los votos, los juramentos que han rendido respecto de los obispos que enfrentaron, por ejemplo, las reformas borbónicas. Yo creo que es finalmente porque tienen un proyecto bien propio para la Iglesia mexicana. Yo creo que tal vez esa es la diferencia, no me atrevo a hacer más suposiciones, que mientras que los obispos de las reformas borbónicas es que participaban finalmente en buena medida de los proyectos de la corona, es que los obispos del primer siglo XIX tienen un proyecto propio para la Iglesia mexicana. Bueno, lo digo aquí bajo control de la doctora Marta Eugenia García Ugarte, que conoce mejor ese asunto del proyecto de Iglesia mexicana con J, como ella gusta decirlo. Sobre los argumentos jurídicos o teológicos para la defensa de los bienes del clero. Hay varios, por citar los que vienen en la discusión que se dio en Veracruz. Bueno, está por una parte el tema de que la Iglesia es propietaria como los individuos. Finalmente, la acusación es que los bienes, la idea de Mora es que los bienes corporativos son de una naturaleza distinta de los bienes individuales. Pues lo que viene respondiendo los publicistas que levantan la voz al lado de Pablo Vázquez, es que son exactamente, la propiedad es la misma, sea de una corporación o sea de un individuo. Pero hay por otra parte los argumentos en el sentido de la protección que las leyes dan a la propiedad. A la religión y a la propiedad. Es lo que ya mencionaba mis colegas respecto de la Constitución de 1824. Los clérigos dicen, la Constitución dice que la nación es católica, el artículo 5, más o menos eso dice, por tanto debe de proteger a la Iglesia y a sus bienes. Y hay, en fin, lo que dice el propio Vázquez. La Iglesia es soberana y por tanto tiene derecho a tener unos bienes para financiarse. Sobre el costumbrero de 1817, que agradeceré mucho la referencia porque no lo conozco, las fuentes para mi trabajo sobre la liturgia, es que hay muchísimas fuentes, cabe decir, solo que creo que no ha habido mucha gente que las vea. El Fondo de Justicia Eclesiástica del Archivo General de la Nación pues está lleno de cartas en las que las autoridades religiosas de vez en cuando avisan que se hizo la entrega de la llave. Lo mencionan de pasada, pero hay que leerse como todo el documento para encontrar la mención de la llave del Santísimo, que si se recibió con la cruz para la adoración al presidente o al gobernador o al ayuntamiento. Las gacetas, todavía la Gaceta del Gobierno de la época de Iturbide, la Gaceta del Gobierno de la época de Iturbide detalla cuando Iturbide llega, se arrodilla a besar la cruz que se le presenta, no dentro de la iglesia, sino 3 pasos fuera de ella, como era la tradición exclusiva, por cierto, del rey de España, extendida al virrey. Por cierto, sobre el depósito de la llave del Santísimo en el presidente de la Real Audiencia en ausencia del virrey, eso lo encontré en el Archivo General de Indias. También hay un buen paquete de discusiones sobre todos estos temas por parte de los prelados reformistas del segundo siglo XVIII, de Olivares y Benpaya. Además vienen en serie, porque primero se da el debate en Puebla en los años 1750, luego en Michoacán en los años 1760, luego en Guadalajara en los años 1780, luego en Durango ya hacia la época de Olivares y Benito. Y todo eso genera unos expedientes bien voluminosos
que además se van citando unos a otros. Por ejemplo, el expediente de Durango no está donde debería de estar, sino, el expediente de Guadalajara no está donde debería de estar, sino en el expediente de Durango, porque el Consejo de Indias mandó a hacer el traslado. Es decir, fuentes hay en cantidades bastante amplias, y sobre lo cual, tan amplias que sobre ello espero, ahora le estoy abandonando, yo en realidad estoy como abandonando el siglo XIX, y me estoy dirigiendo hacia el XVIII y hacia esos debates sobre la liturgia. En uno de esos expedientes, pues cada vez que se trata de verificar cómo se hace la práctica, por ejemplo en la Catedral de Michoacán, pues de inmediato salen hay averiguaciones cómo se hace en las otras catedrales de la Nueva España. La primera, la de México. Y los maestros de ceremonias de la Catedral Metropolitana solían responder: aquí se le da al virrey, pero en su ausencia se le puede dar al presidente de la Real Audiencia. Al menos eso fue lo que contestaron todavía en los años 1760. Y bueno, creo que ya no tengo más. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a las dos primeras de la doctora, me parece efectivamente que Santa Ana de repente pareciera estar a favor un poco de la limitación del poder de los eclesiásticos, sobre todo pensando en su propia formación como militar. Pero además detrás de ello hay una pugna con los grupos poblanos que, si bien no la ve el doctor Carvajal en Veracruz, sí se ven los archivos poblanos. En primer lugar, con las broncas por el algodón, en 1834-35 hay una pugna entre los grupos industriales poblanos, Antuñano y anexos, con los grupos veracruzanos que están acaparando el algodón. Y pareciera que en esta pugna también hay algo de este radicalismo local de parte de Santa Ana con respecto a los poblanos, y en ese sentido es muy interesante que Vázquez sí conserva cartas con Santa Ana, donde además de abogar por la liberación del algodón, porque Vázquez y varios de los canónigos de aquel tiempo están metidos en este asunto, también está defendiendo que se respete a la ciudad episcopal. Entonces, pareciera que, en resumen, que Santa Ana sí apoya un tanto las reformas de 33, pero al final, de un modo pragmático en la construcción de su propio liderazgo, considera mantener la relación firme con la Iglesia, con los obispos, para poder sostener después su propia formación como líder nacional. Y respecto a lo segundo, ¿por qué toma este discurso eclesiástico de la primera generación un rompimiento para con el virreinato? Pues creo que la respuesta está en primera en la formación que reciben estos propios obispos. En el caso de Vázquez se forma bajo el programa de estudios de Fabián y Fuero, que si bien tiene coincidencias con la política regalista, también establece muy claramente que hay que defender las prerrogativas que tiene el propio poder episcopal, y este fortalecimiento pues es progresivo. En el caso de Puebla, con los demás obispos, está Victoriano López Gonzalo afianzando en los 1780s el poder de la Iglesia, del episcopado, sobre todo sobre las corporaciones eclesiásticas, y oponiéndose a la intervención que hacen el poder civil a la Iglesia angelopolitana. Y en el caso de Portugal, pues lo mismo ocurre con las defensas que Ruiz Cabañas ejerce respecto a la propia potestad eclesiástica. Entonces, una primera respuesta está en su formación, y una segunda, pues es que me parece que es un nuevo clero verdaderamente republicano, formado bajo la luz del Cuarto Concilio, pero que además asume precisamente ya que su potestad eclesiástica no la recibe por el derecho de patronato, sino gracias a Gregorio XVI. Ese es el gran triunfo de Francisco Pablo Vázquez en 31 como restaurador de la jerarquía episcopal, y entonces él cree ya no hay ninguna intervención civil, toda nuestra potestad y por tanto la fuente de nuestra autoridad, por lo tanto nuestra soberanía, depende solo de la propia Santa Sede y de nosotros como sucesores de los apóstoles. Y ello lleva ya en 33-34 la radicalización de su discurso, que se mantiene como una línea a lo largo del 19. La pregunta del doctor Rojas sobre los argumentos jurídicos o teológicos para defender los bienes del clero,
creo que tiene mucha raíz de derecho civil. Por supuesto, utilizan a 24 para decir la propiedad es individual y como tal la asumen y no tiene derecho la Iglesia, el Estado a intervenir sobre esto porque es un derecho nuestro, porque el derecho de la propiedad es ineludible. Y el derecho devolutivo al que hace mucha referencia a Portugal. En el caso de Vázquez hay mucho derecho canónico a partir de la tradición y de una historia sagrada que hace énfasis en el poder de los concilios, algo que señalaba el doctor Meyer. Vázquez en particular sí utiliza el diccionario teológico que ya ha mostrado el doctor Mijangos, que utiliza Munguía, el de Berger, pero de ninguna manera creo ninguno de los dos llega a la radicalización del discurso que alcanza Munguía en el 49. Bueno, quizás no llegué en el asunto del final de la ponencia, en la participación ya propiamente de lo que hace Cayetano Gómez de Portugal. El asunto con los curas, debe tener uno punto de partida el peso social que tienen en los pueblos, ¿no? Ahora, a la llegada de Cayetano Gómez de Portugal, antes de disminuir la presencia o los movimientos o la injerencia política de los curas, va aumentando y van a la par de los acontecimientos de la política de la República. Entonces son las respuestas locales que se empiezan a manifestar por el papel también protagónico que tiene el cura frente a la feligresía en los pueblos, y en parte también por esta inercia que señalaba yo al inicio de la charla, es una inercia que traen de participación, que arrastran de la guerra de independencia, y que de alguna manera el obispo tiene que meter o tratar de que ese relajamiento no sea. Ahora hay aquí partes donde también, evidentemente Cayetano es un liberal, un obispo con un pasado liberal de ese tamaño, y va a llegar a la diócesis con la pila muy cargada, diríamos, ¿no? Y con ganas de trabajar. Y entonces las expectativas al parecer son muy altas de que él va a solucionar esta problemática en los pueblos. Y yo creo que finalmente, haciendo un balance de lo que yo vi en la información que revisé, pues es una tarea que parcialmente resuelve por la presión que hay de este avance de ataque hacia la Iglesia, y que los curas están respondiendo a esta defensa, que de alguna manera velada también el Cayetano Gómez de Portugal apoya, y esas son las señales. Ahora, la manera de disciplinar utiliza las cartas pastorales frente a las presiones oficiales, cuando los escándalos públicos son muy fuertes. Por ahí yo encontré uno de José María Ramón, de cura de Zamora, que publica su participación en un pronunciamiento, y el cura, Cayetano viene de regreso de una visita pastoral y ya le llegó la carta reclamando que cómo es posible que este cura esté participando en ese tipo de eventos. El obispo muy tranquilo dice: momento, déjeme llegar, conocer el parte oficial, y entonces sí. Pero resulta que el hermano, que es el cura de Zamora, es hermano del implicado y también se hace de la vista gorda, y entonces lo mandan a los colegios estos que tenían de disciplina, y lo mandan a Irapuato, a un seminario, a pasar el proceso eclesiástico acostumbrado. Entonces yo creo que finalmente sí es un asunto que estará ahí presente y que tomará visos mucho más radicales en la participación de los curas, insisto, por esta apertura política ya de una revolución liberal, donde el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado llegan a un momento mucho más álgido, y estará ahí ya solamente peleando primero Clemente con sus pastorales, tirando línea, como se diría, al clero sobre la manera de actuar. Y por un lado quedaría las autoridades locales con una ordenanza o una línea política a defender. En medio quedará la feligresía, y esos años serán, esa guerra civil de la Revolución Liberal en Michoacán será de consecuencias muy fuertes.
Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí. Es una reflexión. Después de escuchar a los tres ponentes y a Ana Millán, pensar que los argumentos de Pío IX y la manera como el doctor Carvajal, Sergio y Moisés nos han hablado acerca de la argumentación de los diversos obispos y arzobispos, ¿no?, que hacen, dijéramos, en sus cartas pastorales, dijéramos, hacen toda una explicación de por qué defienden lo que están defendiendo. Pensaba yo también en relación a lo que decía Miguel, esta situación del patronato, el concordato y también la evolución que sufre Munguía de los 50 a los 60. Y entonces cuando se habla ya de la separación de asuntos de la Iglesia y de asuntos del Estado, de que no me tengo que inmiscuir en si la autoridad civil tiene o no tiene, por ejemplo, les voy a decir que hablar el doctor Carvajal de la batalla del Jueves Santo, como se basa. Entonces es probable que las dos partes comprendieron que no era la separación, o sea, lo dice Munguía en sus últimos documentos, vale la pena más la separación que tener un concordato que nos va a manejar con unos gobiernos de legitimidades bastante duros. Pues yo creo que eso, van todos ellos en el siglo XIX, van madurando estas ideas, algunos se van hacia la izquierda, otros hacia la derecha, pero es una discusión argumentativa, ¿no?, donde unos y otros nos plantean qué es lo que más le conviene. No hablemos de modernidad o no modernidad, sino qué es lo que conviene a las dos potestades. Es simplemente una reflexión de toda la sesión del día. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra reflexión? Bueno, pues les damos las gracias a nuestros ponentes que nos han dejado muy claro un antecedente para entrar ya a la figura y personalidad de Munguía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias los ponentes de esta primera mesa. ¿Qué otra cosa que queda? Moderadoras, sí. Y con esta mesa concluimos esta primera parte de la jornada. Les recordamos que después de un descanso, a las 4 volvemos para centrarnos propiamente ya en la figura de Clemente de Jesús Munguía como filósofo del lenguaje y de la educación. Así que les esperamos a todos en 2 horas. Buenas tardes y que tengan todos un buen provecho.